Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos un video sobre un tema que nos han solicitado ustedes, un comparativo entre los impuestos que se pagan en España y Portugal, centrándonos en quienes venimos con la visa D7 o somos jubilados. Los invitamos a quedarse hasta el final de este video. Para los que no nos conocen, mi nombre es Ernesto Yo soy Magdalena. y juntos somos de 50 ¡Para para arriba! ¡Vámonos! Bueno amigos, y comencemos con este comparativo. Partamos por el impuesto a las personas. En España se llama impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF. Y en estos momentos está entre un 19 y un 47%. En Portugal, el impuesto que recibe el nombre de IRS, el impuesto a las personas, está en este momento entre un 13 y un 48%. Cuando hablamos que son impuestos progresivos y que las tasas van entre un monto y otro, quiere decir, ¿no es cierto?, de que va de acuerdo a los tramos de sueldo de cada trabajador. Eso es lo primero que vamos a ver en cuanto a diferencias de impuestos. Ahora, hay ciertas particularidades. Por ejemplo, en España hay una variación del impuesto que se llama mecanismo de equidad intergeneracional, que lo que es que hay un recargo a las generaciones más jóvenes para garantizar las pensiones en tiempo futuro. Y ese porcentaje hoy día se le está dando a los jubilados de ahora, que es más o menos un 0,8%. Por su parte, en Portugal hay un modelo que se llama el IRS joven, que lo que es una exención de impuestos hasta los 35 años, es decir, para la población más joven. ¿Para qué? Para incentivarlos, ¿no es cierto?, a que vayan a emprender, a que vayan a trabajar, y por lo tanto se les descuentan impuestos. Ahora, esto también es en tramo. Cuando parten se les hace un descuento mayor y se les va subiendo el impuesto en la medida que llegan. Y esto del IRS joven es hasta los 35 años. Veamos ahora impuestos al patrimonio, es decir, a todos los bienes, sobre todo los bienes inmuebles, ¿no es cierto?, a todos los depósitos, a todas las acciones que tienen las personas en España, en Portugal o en cualquier parte del mundo. Ojo con los impuestos en Europa que abarcan todo lo que uno pueda tener en distintas partes del mundo. Bueno, en España hay un impuesto al patrimonio que grava el patrimonio neto de las personas que tienen un patrimonio sobre 2 millones de euros. Si una persona tiene un patrimonio sobre 2 millones de euros, hay una parte que no se grava, que son los primeros 700.000 euros. Y después hay una escala también progresiva que va entre un 0,2 y un 3,5%. Y va a depender, ¿no es cierto?, del valor del patrimonio. Por su lado, Portugal no tiene un impuesto al patrimonio como tal, pero ojo sí que tiene algo parecido, que es un adicional del impuesto municipal sobre los inmuebles. O sea, no hay sobre todo el patrimonio, es decir, sobre los depósitos, las acciones, etcétera, etcétera, pero sí sobre los inmuebles. El impuesto adicional municipal sobre inmuebles parte desde patrimonios inmobiliarios de 600.000 euros y se aplica a un impuesto del 0,7% en forma general. Ahora, si el patrimonio excede el 1.000.000 de euros, el impuesto va subiendo al 1% y sobre 2 millones de euros el impuesto es de 1,5%. Ahora, siempre se paga por el excedente sobre los 600.000 euros. O sea, los primeros 600.000 euros siempre van a estar exentos. Impuestos de sucesiones y donaciones. Acá, los más grandes, ¿no es cierto?, de repente tenemos bastantes dudas de cómo funciona este tema. ¿Por qué? Porque, claro, sucesión se tiene que ver con herencia, ¿no es cierto?, y donaciones también, algo por el estilo. Bueno, en España este impuesto varía mucho de acuerdo a la comunidad autónoma donde esté, si es la Comunidad de Madrid, si es la Comunidad de Valencia,
si es la comunidad de Andalucía, etcétera, etcétera. Y las tasas pueden oscilar entre un 8,65 y un 34%, depende del valor de la herencia y depende del grado de parentesco. Y acá hay una diferencia importante con Portugal. ¿Por qué? Porque acá en Portugal no existe impuesto ni a las sucesiones ni a las donaciones. Ahora, si uno hace una donación a una persona que no es familiar, a una entidad, etc., hay una tasa general de un 10%. Pero si uno va a hacer una donación a los hijos, a la cónyuge, a los padres, es decir, al núcleo cercano, no hay impuestos, está exento. Y también, en ese caso, para las herencias. Entonces, en las herencias no se paga impuesto. Acá hay una diferencia bien grande entre España y Portugal. Otro tema donde hay diferencia es con el impuesto a los inmuebles. Por ejemplo, en España, donde se paga el IBI, que es impuesto sobre bienes inmuebles, este tiene una tasa que va entre el 0,4 y el 1,1% del valor catastral de la propiedad. Es decir, del valor de tasación, ¿no es cierto?, de acuerdo a cada uno de los municipios o comunidades autónomas. En cambio, este mismo impuesto, que en Portugal se llama impuesto municipal sobre inmuebles, es más bajo, es un 0,3 y podría llegar hasta un 0,45 para los inmuebles urbanos. Y si es una parcela, una finca, un inmueble rural, podría llegar hasta el 0,8%. Pero también, en algunos casos, se aplican exenciones de impuestos para la vivienda habitual. Otros impuestos relacionados con los inmuebles son los impuestos que se pagan cada vez que se compra o se vende una propiedad, que en España se llama el ITP y grava las viviendas compraventa de segunda mano, ¿no es cierto? Y va a variar entre un 7 y un 11% de acuerdo a la comunidad autónoma. Ahora también acá en Portugal se pagan impuestos a las transferencias y se dividen en dos. Un impuesto de sello, o que en algunos países se llama de timbre de estampilla, que es un 0,8% sobre el valor de la propiedad. Y también se paga un impuesto municipal de las transmisiones onerosas de inmuebles, que se conoce como el IMT. Y ese va entre un 0 y un 8% del valor de la propiedad. Es decir, también acá estos impuestos de transferencia son más baratos en Portugal que en España. Y finalmente, también sobre inmuebles hay impuesto a lo que se llama la plusvalía municipal. Es decir, yo compro un departamento, por ejemplo, en 100.000 euros y después de un tiempo lo vendo en 120.000. Entonces, ¿qué es lo que me dicen? Mire, usted compró más barato y lo vendió más caro. Y la plusvalía, ¿qué es lo que es? La diferencia entre el precio de compra más la inflación menos el precio de venta. Es decir, supongamos compré el departamento en 100.000 euros, la inflación fue 5%, o sea, ya en 105 el precio de compra actualizado, y lo vendí en 120.000 euros. Es decir, tuve una ganancia de 15.000 euros. Sobre eso, en España me cobran hasta un 52%. O sea, de los 15.000 euros puede que yo tenga que pagar más de 7.500 euros como impuesto. ¿Qué pasa en Portugal? En Portugal, para la plusvalía tengo dos formas de calcular el impuesto. Uno es decir, derechamente pago un 28%, o sea, 28 versus el 52 que pago en España. Y otra es decir, mira, no voy a pagar el 28, sino que voy a tirar esta plusvalía a toda la suma de mis ingresos del año y voy a pagar lo que corresponda de acuerdo a la tasa de ingreso global complementario, que va, ¿no es cierto?, como dijimos al inicio, entre un 13 y un 48%. Lógicamente que si es sobre el 28, seguramente me voy a ir por el régimen de pago directo. Pero si es más bajo, voy a pagar menos por la plusvalía, versus lo que dijimos, hasta un 52% en España. Veamos ahora los impuestos sobre el consumo, lo que en nuestros países se llama comúnmente impuesto al valor agregado. En muchos países hay una tasa de impuesto, pero acá en España y en Portugal hay tasas de impuesto de IVA diferenciado.
diferenciados de acuerdo a qué? A las necesidades de las personas, a la importancia de los bienes que uno está comprando. Por ejemplo, hay en España 3 tramos. Uno de tipo general, que es para todos los bienes. Cualquier cosa que uno compra, paga el 21% de IVA. Pero también hay un IVA reducido, que es un IVA que va, por ejemplo, sobre la comida, el transporte, bienes o servicios de uso común. Y un IVA súper reducido, que es para los productos de primera necesidad. O sea, hay una canasta de productos alimenticios que está ahí en el IVA reducido, están también los medicamentos, están los libros, entre otros. Esos son los tramos en España. Ahora en Portugal hay también 3 tramos que son un poquito más altos, tipo general es un 23%, donde está todo el tema de restaurantes, suministros básicos, hotelería, etc., es un 13%, y el reducido para los alimentos esenciales, los libros y los medicamentos es un 6%. Ahora, ¿cómo se ve esto, por ejemplo, en una boleta? Supongamos que vamos a comprar un supermercado y compramos, por ejemplo, ropa de cama. Esa ropa de cama va a tener un IVA de un 23%. Pero después vamos a comprar, por ejemplo, algunos jugos, algunas bebidas. Esos jugos, esas bebidas van a tener un IVA de un 13%. Y si vamos a comprar ciertos tipos de arroz que están incluidos en la canasta, ciertos tipos de harina, ciertos tipos de azúcar, etcétera, etcétera, vamos a comprar libros, vamos a comprar medicamentos, esos van a tener un IVA del 6%. Y en la boleta aparece todo detallado según el IVA que tiene cada producto. Y por último, veamos qué pasa con el impuesto a los jubilados por sus jubilaciones que traen del extranjero. Por ejemplo, en España va a los tramos del global complementario, que está, ya lo dijimos, entre un 19 y un 47%. De acuerdo a lo que traen, va a quedar ahí en los tramos. Ahora, acá en Portugal, funciona de la misma manera. Los tramos son entre un 13 y un 48%. Pero hay jubilados que alcanzaron a tener el estatus de residente no habitual. Y como residente no habitual, tienen que pagar el 10% de su pensión. Hay un video que vamos a colocar acá, donde nosotros hablamos de la residencia no habitual. Finalmente, les decimos de que hay infinidad, como en todos los países, infinidad de impuestos, ¿no es cierto? Por ejemplo, impuestos para los depósitos a plazo, para las acciones, para las criptomonedas, etcétera, etcétera. Pero quisimos hacer acá un detalle de los impuestos que nos afectan a la mayoría de las personas que venimos con la visa de 7 y a la mayoría de los que tenemos de 50 para arriba, que esa es la idea de este canal. Por eso no quisimos abrumarlos con toda la lista de impuestos, sino que buscar los que en realidad son más importantes para nosotros. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Recuerden que una forma de apoyarnos es suscribirse, darle like, compartir nuestros videos y también realizar sus comentarios. Y estén atentos porque ya se viene un próximo video de 50 para arriba. Nada escapa de esa rumba, todo mundo, toda vida de esa rumba. Nada escapa de esa rumba, todo mundo, toda vida en esa rumba. Nada escapa de esa rumba, todo mundo, toda vida en esa rumba.